Queridos amigos, apreciados hermanos, es un placer acompañarles en una ocasión más, en esta oportunidad donde juntos estudiamos la serie Otros, título dado por este servidor a la parábola que encontramos registrada en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 20. En esta ocasión, considero que es necesario invitarles a que hagamos un paréntesis en la línea que llevamos de análisis de grupo por grupo de los obreros llamados en las diferentes horas de la parábola. Y este paréntesis responde a la necesidad de comprender un poquito más el contexto en el que se basan los llamados a cada grupo. A ver si me explico un poquito mejor. El llamado al primer grupo lo hizo Dios con el propósito de utilizarlos para que como su pueblo llevaran su luz al mundo entero. Para que esa luz pudiera ser difundida por ellos, tenía que estar compuesta por algún cuerpo de enseñanzas, de creencias, un conjunto de doctrinas que Dios dio a ellos, doctrinas aplicables a su vida práctica que los condujeran finalmente a que la voluntad de Dios pudiera realizarse en sus vidas, y luego de eso entonces invitar a las demás naciones del mundo a que hicieran lo mismo al venir al Señor a través de la luz que de Dios habían recibido ellos y la compartían con las demás naciones. Este conjunto de verdades tiene un cuerpo, por así decirlo, podemos llamarlo un cuerpo doctrinal. Este cuerpo doctrinal fue dado al primer grupo, y cuando este grupo apostató, me refiero al pueblo judío, los primeros llamados en la parábola, cuando abandonaron estas enseñanzas de Dios, que de paso fueron haciéndolo paulatinamente, no de un momento a otro, fue en forma progresiva, pero cuando llegó al punto en que después de que dieron los pasos que dieron, que de paso están registrados muy interesantemente en el libro de Oseas, los que tengan interés en ver cuáles fueron los pasos que llevaron al primer grupo a abandonar la verdad que Dios les dio, pueden verlo en el video titulado Pasos Peligrosos de este servidor. Cuando este primer grupo abandonó este cuerpo de enseñanza que el Señor les dio, se hizo necesario que el Señor llamara de ese grupo a un remanente para formar el segundo grupo de obreros, o la iglesia cristiana. Pero con la iglesia cristiana apostólica sucedió lo mismo. A la muerte de los apóstoles, cuando ya no estaban esos estandartes, esos portantorchas de la fe, defendiendo la verdad, y la verdad quedó en manos de los discípulos, y luego de los discípulos fue perdiendo fuerza, hasta que llegó el punto en que el segundo grupo también abandonó este cuerpo de doctrinas que los distinguía como iglesia de Dios o pueblo de Dios del momento. Esto hizo necesario que Dios levantara un tercer grupo, y lo hizo tomando del remanente del segundo grupo, y entonces se formó lo que es los hermanos o pueblo de Dios cristiano del tiempo de la Reforma Protestante. Y hasta allí hemos podido entrar en nuestro estudio, y nos corresponde entrar entonces de aquí en adelante en el cuarto grupo. ¿Quiénes lo forman? ¿Por qué se hizo necesario que Dios levantara un cuarto grupo? ¿Qué fue lo que hizo el tercer grupo con esta verdad preciosa y cómo lo hizo? ¿Por qué fueron desechados y escogidos de ese grupo un remanente para formar el cuarto? Pero antes de entrar en el análisis del cuarto grupo, ¿quiénes son? ¿Quiénes lo compusieron? ¿Cuándo surgieron? Es importante que entendamos más de cerca cuál es este cuerpo doctrinal que distinguió en cada ocasión al correspondiente remanente de la época en diferentes momentos de la historia. Yo quiero invitarles a que lo hagamos ahora en una forma muy concisa, a través de 3 puntos fundamentales que la Biblia denomina como la verdad. 3 puntos fundamentales. A esos 3 puntos la Biblia lo llama la verdad.
O sea que esos 3 puntos juntos componen la verdad que Dios dio a su pueblo desde un inicio, a los diferentes obreros que formaron parte de cada remanente, de cada época en la historia del pueblo de Dios. Cuando entendemos esos 3 puntos, estamos en mejores condiciones para entender entonces por qué fue que se hizo necesario que Dios llamara a un segundo, a un tercero, a un cuarto y a un quinto. Simplemente fue porque el grupo anterior abandonó, dejó rezagada, apostató de esta verdad. Y entonces Dios ve la necesidad de llamar otro grupo. ¿Cuál es esta verdad de la que fue apostatando grupo tras grupo? Y que será la verdad que distingue al pueblo de Dios final, al quinto grupo, en el que entraremos en la parte final de nuestro estudio. Les invito a que veamos estas 3 verdades que de paso en su conjunto conducen a una cuarta verdad. Vamos a verlo a través del estudio. Pero en verdad esa cuarta se desprende de este paquete de 3 verdades. ¿Cuáles son estas 3 verdades que han distinguido al remanente de Dios a través de las épocas? El primero que quisiera traer a colación, o la primera verdad, es la que encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el versículo 6. Evangelio según San Juan, el capítulo 14 y el versículo 6. Ese texto tan amado por los cristianos. Juan 14, 6 dice así: le dijo, o Jesús le dijo, yo soy el camino, allí lo tienen, la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Repito el texto. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es esta verdad que está estableciendo nuestro amado Señor aquí? Bueno, Él lo explica en la segunda parte de la frase. Después de decir yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, es lo que dice. Si ustedes analizan un poquito a fondo el texto, van a notar que antes de decir Cristo que Él es la verdad, dice yo soy el camino. Y después de decir que es la verdad, dice nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que está haciendo? Está autopresentándose Él como la única verdad en el sentido, bueno, Él es verdad en todo el sentido de la palabra, pero en este caso, Él está autopresentándose como la verdad en el sentido de que es el único camino que lleva al Padre. En otras palabras, de paso, ir al Padre es ser salvo. El único camino que lleva al Padre es Cristo. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Hijitos, yo soy el único medio de salvación. No hay otra forma, no hay otro método, no hay otra persona, no existe un sistema, no hay absolutamente nada que pueda llevarnos a la salvación, o sea, de regreso al Padre, si no es Jesucristo. Entonces, la primera verdad fundamental, o el primer elemento que compone la verdad fundamental dada al pueblo de Dios desde un inicio, es que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el único medio de salvación para el ser humano, que ha sido el único medio de salvación para el ser humano, que es el único medio de salvación para el ser humano y que será el único medio de salvación para el ser humano desde que existe el humano hasta que termine el pecado. Entonces, primera verdad fundamental dada al pueblo de Dios para que lo represente como tal al mundo o en el mundo. Jesucristo es el único medio de salvación. Esta doctrina tendrá que ser la base fundamental en la que se sostiene la Iglesia del Señor. Jesucristo como el único medio de salvación. Esta verdad la hemos estudiado y expuesto y subido ya a internet en otros temas que hemos estudiado. Ustedes pueden verlo en el tema de cómo identificar la verdadera iglesia. Pero solamente a manera de ejemplo quisiera mencionarles 2 textos más que corroboran esta verdad. El siguiente lo tenemos en el libro de los Hechos, el capítulo 4 y el versículo 12.
Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El versículo 11 nos indica que está hablando de Jesús. Al decir Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y un texto más, en este caso del apóstol Pablo, lo tenemos en la primera epístola a Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 5. Otro texto muy conocido. Primera a Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Otra vez, esta es la misma verdad de Juan 14:6, de Hechos 4:12, en otra forma. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Resumiendo, el primer punto fundamental que debe distinguir a ese remanente de Dios, la primera verdad a la que con el tiempo fue siendo dejada de lado por los diferentes grupos llamados en la parábola, y que por eso también ellos fueron dejados como remanente. Esa primera verdad fundamental es que Jesucristo es el único medio de salvación para el ser humano. ¿Cuál es la segunda verdad? O lo segundo a lo que la Biblia llama la verdad. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 17 y el versículo 17, Juan 17:17, leemos así. En la oración sacerdotal de nuestro Señor, Él expresa lo siguiente. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad aquí? La palabra de Dios. ¿Y cuánto de la palabra de Dios que es la verdad? Toda. Si ustedes miran en el libro de los Salmos, el Salmo 119, el versículo 160, Salmo 119, 160, dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Es decir, toda la palabra de Dios es verdad. No una parte de ella, sino toda. La suma de tu palabra es verdad. En el libro de Proverbios, el capítulo 30, Proverbios 30, el versículo 5 y también el 6, agrega algo. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, el segundo elemento que la Biblia denomina como la verdad es ella misma, la palabra de Dios, la palabra toda, Antiguo y Nuevo Testamento. Y de paso, en esta enseñanza fundamental de la verdad, la Biblia como la verdad, se nos aclara en la misma escritura que como ella es la verdad, ningún ser humano ni conjunto de seres humanos está autorizado para quitarle ni añadirle. Ya leímos que no debemos añadirle en este último texto, pero también nos dice que no podemos quitarle. En Apocalipsis 22, los versículos 18 y 19, leemos así. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, de Apocalipsis, que es parte de la palabra de Dios, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, el segundo punto de la verdad, de ese paquete que Dios entregó a su pueblo, es la palabra de Dios como tal. Completa, entera, sin añadirle, sin quitarle. Esa es una verdad que debe ser enseñada por ese remanente de Dios para que sea identificado como tal.
porque luego al terminar este estudio va a ser indispensable que tengamos elementos de juicio para poder identificar cuál es el remanente final de Dios, los obreros de la hora undécima. Por eso es importante que tengamos claros estas características. Tenemos dos entonces. Número uno, ese remanente de Dios tendrá que enseñar que Jesucristo es el único medio de salvación para el ser humano, no hay otro. En segundo lugar, ese remanente de Dios tendrá que enseñar que la palabra de Dios toda, sin quitarle, sin añadirle, es la verdad. Y hay un tercer punto que distinguirá a ese remanente del Señor. Lo encontramos en el Salmo 119. Salmo 119, el versículo 142. Salmo 119, 142. Dice así la palabra de Dios. Tu justicia es justicia eterna. Y tu ley, ¿qué cosa? Sí, la verdad. Tu ley, la verdad. ¿Qué es la verdad aquí? La ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Bueno, toda su palabra es ley, pero en forma sintetizada, Dios lo ha hecho a través de los 10 mandamientos. ¿Y cuántos de sus mandamientos es que son verdad? Si usted mira el versículo 86 del mismo Salmo 119, dice, todos tus mandamientos son verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Entonces, el tercer punto fundamental de esta verdad de Dios es que esta entidad llamada el remanente de Dios a través de la historia de su pueblo tiene que enseñar que la ley de Dios, los 10 mandamientos venidos de su propio dedo, es la verdad indiscutible de Dios. Resumiendo, 3 cosas son la verdad según la misma Biblia. Cristo como único medio de salvación. La palabra de Dios toda, Antiguo y Nuevo Testamento. Y la ley de Dios, los 10 mandamientos. La entidad o grupo de personas que se ajusta a esa enseñanza, que cree esa enseñanza, que predica esa doctrina y que vive esa doctrina. Ese es el remanente de Dios. Ahora bien, es importante que entendamos que en este tercer punto que mencionamos, y luego captarán por qué se hace importante que enfaticemos esto en el transcurso del estudio, los mandamientos de Dios que han de ser guardados son todos. Tenemos serios problemas y dificultades dentro del círculo del cristianismo, con algunos movimientos que han surgido de tiempo en tiempo, dando la impresión de que Dios se satisface con que su pueblo guarde algunos de sus mandamientos. Pero la palabra de Dios es enfática en que así como todos sus mandamientos son verdad, entonces son todos sus mandamientos los que hay que guardar. Ha llegado el punto a través de la historia de estos obreros llamados en diferentes épocas en que algunas personas han sembrado la idea de que no se pueden guardar todos los mandamientos de Dios. Vamos a verlo a través del estudio. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Cuántos son los mandamientos de Él, del Señor, que Él espera que su pueblo guarde? Miren, por ejemplo, en Números 15. Números 15. Y vamos a leer entonces los versículos 22. Números 15, 22. Dice, y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, y entonces vienen las consecuencias de eso en los siguientes versículos. Son todos los mandamientos que Dios espera que su pueblo cumpla. El versículo 39, hablando de estos mandamientos, dice, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Son
todos los mandamientos los que el Señor espera que su pueblo guarde. Dice el 40, para que os acordéis y hagáis, ¿cuántos? Todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Son todos sus mandamientos, no son parte, no son 2, no son 5, no son 9, son los 10 mandamientos de la ley de Dios. En el libro de Deuteronomio encontramos indicación similar en el capítulo 15. Más bien en el capítulo 6 de Deuteronomio, y el versículo 25 dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra es llevar a la práctica, de poner por obra, ¿cuántos? Todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Otra vez, la insistencia en la Escritura en cuanto a lo que Dios espera que pongamos por práctica es todos sus mandamientos. Si ustedes notan en las secciones que hemos leído, hay algunos más que quisiéramos compartir con ustedes, pero no es en realidad el tema ahora, la ley de Dios, sino solamente estoy tratándolo en cuanto a lo que se relaciona con el tema que nos ocupa. Entonces, resumiendo, los 10 mandamientos, el tercer punto que distingue al pueblo de Dios son eso, los 10, no menos. Es la señal distintiva del pueblo de Dios desde que existe hasta que termina su trayectoria en esta tierra. Por eso es que la palabra del Señor nos presenta en el último libro, en Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17, que la guerra final del enemigo de Dios, Satanás, es contra los que guardan los mandamientos. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Noten, hay algunos círculos religiosos donde se enseña que los mandamientos de Dios ya son asunto del pasado, que fueron para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Pero aquí tenemos al apóstol Juan apuntando hacia la última parte de la historia del pueblo de Dios, diciendo que sigue siendo señal distintiva del pueblo de Dios la observancia de los mandamientos. Bien, en este caso hay un punto que les mencionaba, que de estos 3 elementos se desprende un cuarto punto. Voy a mencionárselos y a través del estudio iremos viendo cómo el apartarse, el apostatar de estos 3 puntos fundamentales de la verdad lleva al ser humano, en el caso de su iglesia, la iglesia del Señor, a apartarse o apostatar de un punto fundamental también, que como les digo se desprende de esto. ¿A qué me refiero? Se desprende de estos 3. Me refiero a la doctrina, a la enseñanza de la no inmortalidad del alma. Cuando Dios creó al ser humano, puso inmortalidad en su corazón, puso eternidad en su corazón, es el término que usa la Escritura. Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, en el sentido de que lo creó con el propósito de que viviera para siempre. Puso eso en el corazón, en la mente del ser humano. Cuando salió de las manos del Creador, viviría para siempre. Pero había una condición para eso. Ustedes la conocen bien, no vamos a entrar mucho en eso ahora, solo lo traigo a colación a manera de en lo que tiene que ver o atañe con nuestro tema. Cuando Dios lo creó, Adán y también a Eva, en el capítulo 2 del libro de Génesis, dice, como todos conocemos muy bien, en el versículo 18,
o más bien en el 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor dio instrucción a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que vivirían eternamente, pero mientras no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nunca experimentarían la muerte si no probaban ese árbol. Pero todos conocemos bien la historia registrada en el capítulo 3 del Génesis, donde Satanás, como el adversario de Dios y el enemigo de la raza humana también, aparece entonces con la enseñanza contraria, opuesta a lo que Dios le dijo a Adán. En el versículo 4 del capítulo 3, después de que logra entablar ese diálogo engañador con Eva, Satanás hace una declaración que es totalmente lo opuesto a lo que el Señor dijo a ellos en lo que ya leímos. En Génesis 3:4 leemos: entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis. No moriréis. Entonces tenemos que por un lado el Señor le dice a ellos, vivirán para siempre, siempre que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si llegan a comer de ese árbol, morirán. Pero Satanás les dice, no, no es cierto, no morirán. Aunque lleguen a comer de ese árbol, aunque ellos llegaran a convertirse finalmente en pecadores, que sería el resultado, Adán le dice, o Satanás le dice a Eva, no morirán. Esta contradicción, estas dos declaraciones totalmente opuestas, vienen a dar como resultado una doctrina que se introdujo en la raza humana desde sus comienzos, y es la doctrina de la inmortalidad del alma. La doctrina de que el hombre no morirá nunca, sino que siempre seguirá viviendo, aunque sea como pecador, no morirá nunca. Dios está ofreciéndole, según esta doctrina, al hombre vivir por la eternidad, aún siendo pecador. ¿Y por qué les digo que esta doctrina se desprende del abandono de los 3 puntos anteriormente mencionados? Vamos a verlo conforme avancemos, viendo lo que cada uno de los grupos de los obreros llamados en la parábola hizo con cada uno de estos 3 puntos doctrinales, y cómo el abandono de esos 3 puntos doctrinales los llevó a los diferentes grupos a apostatar de esta verdad de Dios, de que el hombre es inmortal solo mientras se mantenga fiel al Señor, y que no tiene inmortalidad intrínseca, que no tiene inmortalidad por sí mismo, sino mientras esté sujeto a Dios, porque de Él depende la vida, y Él es el único que tiene inmortalidad, nos dice el apóstol. Bien, iremos viendo cómo esta doctrina de la inmortalidad del alma surge del abandono de estas otras 3 doctrinas fundamentales. Cristo como único medio de salvación, su palabra como la única base para las enseñanzas de su iglesia, y la ley de Dios como el espejo del carácter de Dios en sus vidas, para que puedan agradarlo. Bien, pero hay un segundo punto que quisiera mencionar aquí, después de enfocar estos 3 puntos fundamentales de la verdad, y es la relación que hay entre el segundo punto y el tercer punto. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Recuerdan? La palabra de Dios como tal. Esa es la verdad. Y el tercer punto, la ley de Dios. Quisiera recalcar que cuando la palabra de Dios usa ese mismo término o frase, la palabra de Dios, de Yahweh, lo hace también como sinónimo de su ley. A ver si nos expresamos un poquito más claros. La ley de Dios es palabra de Dios, y la palabra de Dios es ley de Dios. Ambos términos son sinónimos. Esto es muy importante entenderlo para comprender las secciones que siguen en nuestro estudio. Veamos cómo la palabra de Dios es prácticamente sinónimo de su ley. Por ejemplo, en Éxodo 34.
El versículo 1 dice así: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribirás sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Qué fue lo que se escribió en las tablas de piedra? Las palabras de Dios. ¿Y la escritura qué es? Palabra de Dios. Entonces, la ley de Dios, las frases que fueron las que perforaron esas tablas de piedra, son indiscutiblemente también palabra de Dios. No puede separarse la ley de Dios de la palabra de Dios. En el momento en que se rechaza la palabra de Dios, se rechaza su ley. En el momento en que se rechaza su ley, se rechaza la palabra de Dios. Veamos otro ejemplo, en el versículo 28. Dice: y estuvo allí con Jehová, Moisés, 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. ¿Y qué dice entonces? Que el mismo que dijo en el versículo 34 que iba a escribirlas, lo hizo. Dice: y escribió, en este caso Jehová, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Notan que son los 10 mandamientos entonces? Las palabras de Dios, sintetizadas en el pacto con su pueblo. En el libro de Números, en este caso, en el capítulo 15, versículos 30 y 31. Números 15, 30 y 31. Dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco, ¿qué cosa? La palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Notemos, hermanos queridos, que menosprecia la persona que tiene en poco la palabra de Dios, sus mandamientos. Entonces, estamos hablando de sinónimos: palabra de Dios, mandamientos. Otro ejemplo, en Deuteronomio 4, el versículo 12, capítulo 4 de Deuteronomio y el versículo 12. Dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Está hablando de su aparición en el Sinaí. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto. Noten de qué se compone su pacto: de sus palabras. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, una vez más, las palabras de Dios son su ley, o su ley son su palabra. En el capítulo 5 de Deuteronomio, el capítulo 5 y el versículo 5 dice: yo estaba entonces entre Jehová, dice Moisés, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo. Y entonces aquí procede a decir las palabras de Dios, bosquejadas en los 10 mandamientos, versículos del 6 hasta el 21. Él lo identifica, el decálogo, el pacto de Dios con su pueblo, como las palabras de Dios. Y si van al versículo 22 dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación, después de narrar los 10 mandamientos. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. ¿Ok? Entonces tenemos una vez más que la palabra de Dios, o las palabras de Dios, las sintetiza Él en los 10 mandamientos. En el capítulo 10 del mismo Deuteronomio y el versículo 1 y 2, dice: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte,
y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Otra vez, son las palabras de Dios lo que se iba a plasmar en las tablas. En el capítulo 11 del mismo Deuteronomio, el versículo 8 dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Noten, aquí hay de paso una indicación más entre tantas, que son abundantísimas, de que son todos los mandamientos lo que Dios espera que guardemos. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y los versículos 18 al 22 dicen: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán como frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas palabras, ¿no? Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Si ustedes notan, en el capítulo 18 habla de las palabras de Dios. Estas mis palabras, dice. Y en el versículo 22 dice: estos mandamientos que yo prescribo. Una vez más, sus palabras son sus mandamientos. Un texto más. En Primera de Crónicas, el capítulo 16. El capítulo 16 y el versículo 15. Dice: él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones. Noten cómo el escritor bíblico asemeja aquí las palabras de Dios con su pacto. Él hace memoria de su pacto y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones. Rechazar su palabra es rechazar su ley. Por eso es que no debe ni quitarse ni añadirse a su palabra, como ya hemos mencionado. Ahora, ¿cómo se relaciona, amigos y hermanos queridos, este paquete de la verdad? ¿Cuál era? Cristo como único medio de salvación, su palabra como el único fundamento de su iglesia para enseñar doctrinas a las demás naciones, y la ley de Dios como la síntesis de la voluntad de Dios para sus vidas. Esos tres elementos de la verdad, ¿cómo se relacionan con la apostasía de los diferentes grupos llamados en la parábola? Es decir, ¿cuándo y cómo apostataron cada uno de estos grupos primeros en cuanto a esta verdad? ¿Cómo fue que el primer grupo, llamado el pueblo de Israel, apostató de estas tres verdades? Y de la cuarta, a la que conducen estas tres verdades. ¿Cómo fue que apostató el segundo grupo, la iglesia cristiana, y en qué época lo hizo? De estas tres verdades. ¿Cómo apostató el tercer grupo y cuándo lo hizo? ¿Apostató también el cuarto grupo? Aún no hemos visto quiénes lo componen, pero es importante que tengamos esto en cuenta cuando lo analicemos. Es necesario que analicemos también si también apostataron los integrantes de este cuarto grupo de estas tres verdades fundamentales, y de la cuarta, a la que conducen las tres verdades. Y del quinto grupo, ¿qué se dice sobre estas verdades? Bueno, nos corresponde entonces, a partir de ahora, después de este breve paréntesis, analizar juntos cómo cada uno de los primeros grupos llamados, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, fueron
siguiendo el mismo camino, la misma ruta que los llevó a apostatar de estos 3 puntos doctrinales. Es lo que nos corresponde ver a partir de ahora. Cómo cada uno de los grupos llamados en la parábola fueron apostatando de esta verdad, de este paquete de la verdad, hasta abandonarla totalmente y ser ellos también abandonados por Dios como pueblo, porque ya no podrían serlo si estaban pisoteando estos 3 fundamentos de la verdad. Esa es la sección que nos corresponde ahora, entonces, continuar. Cómo cada grupo de los llamados en la parábola apostató de estas 3 verdades. Iniciaremos a verlo entonces en la próxima sección. Que Dios les bendiga mucho.